comentar un poquito el tema. Tu pensamiento crítico, lo que han hecho en de las clases, de mi parte, he considerado preguntas, las mismas preguntas de evaluación continua 1 y evaluación continua 2, simplemente va a cambiar cómo la redacto y en el formato, pero las preguntas van a ser muy similares, ¿ya? Lean también entonces los PPTs, la parte teórica. Van a venir algunos conceptos también de relaciones, de definiciones, no de repente como lo hago yo con el cuadro cruzado, pero sí en el enunciado les van a decir, ¿no? Algunas preguntas son para marcar, ¿no? ¿Cuál es la relación correcta, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál es la secuencia correcta, por ejemplo? ¿No? Entonces, ya lo han pasado, no le veo mayor problema, honestamente. Yo pienso que ustedes van a saber que me van a hacer quedar bien. ¿Ya? Igual ahora acabando la clase teórica, obviamente sin que vean, más o menos vamos a dar algunos tips para que ustedes estudien bien. Vuelvo a repetir, en lo que a mí concierne, lo que yo quiero es que algo se les quede de todo este curso para que pasen con una buena base a Tecno 2, que de repente la llevan conmigo o con todos no sé, pero lleguen bien, con un conocimiento más o menos sólido de lo que son las operaciones unitarias que ya van a aplicar en tecnología 2, que es básicamente fabricación de medicamentos, bueno, están en el laboratorio a pequeña escala, pero con fórmulas que se proyectan a escala industrial también, ¿ya? Bueno, hoy básicamente lo que toca como concepto teórico, revisar, es como si fuera un repaso de lo que ya hemos trabajado en la práctica anterior. ¿Ya? ¿Qué toca ver hoy día como parte de operaciones unitarias? La reducción del tamaño de partículas. ¿Sí? Y ya hemos visto que para reducir el tamaño de partículas, ¿qué es lo que utilizamos, Estefano? Tamizadores para separar, para reducir el tamaño. ¿Qué usamos la semana pasada? El mortero. Mortero. ¿Y a escala industrial? Molinos. El molino, ¿cierto? Entonces, recuerden, esos conceptos tienen que tenerlos claros, porque ya son las operaciones unitarias. Cuando yo tamizo, lo que estoy haciendo es separar por tamaño de partículas. Tamizar es separar. Cuando yo muelo, trituro, pulverizo, estoy haciendo a través de una acción física donde aplico algo de fuerza, moler, reducir el tamaño de partícula. Y como su propio nombre lo dice, si estoy moliendo, tengo que utilizar un molino. En el laboratorio, bueno, mortero. ¿Correcto? En la casa, ¿La licuadora? ¿la licuadora para qué es? Para licuar. Si licúo, hay algo de líquido, ¿no? Si licúo es porque hay algo de líquido o voy a convertir en líquido. Si yo tengo un polvo, haré líquido. En operaciones unitarias, el nombre de la operación ya te está dando lo que vas a obtener como producto. Una licuadora yo puedo utilizar para triturar, la puedes utilizar, pero no es el equipo correcto. El equipo correcto para moler es un molino, es un morterito, es lo que utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos la molienda de café, la molienda de pimienta, ¿sí? Dicho sea de paso, por ejemplo, eso hubiéramos podido, y vamos a buscar implementar para los siguientes cursos. No tenemos un molino grande, pero sí podemos hacer un molino pequeño, para que no todo quede en video, para que no todo quede aquí en la foto como el PPT. ¿Ya? Entonces, tamizar es separar. Tamizar es un sinónimo de separar. De hecho, separar viene de
quiero reducir el tamaño de partícula, un molino. Y si quiero aumentar el tamaño de partícula, granular. ¿Correcto? Si quiero deshidratar el producto, secado. Son las operaciones militares. ¿No? Si quiero clarificar un producto, filtrar. Si quiero separar un sólido de un líquido, filtrar. Tamizar, no. Separar un sólido de un líquido, filtrar. ¿Correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero congelar sin pasar, por ejemplo, por el estado líquido, sino sublimando, ¿qué operación era? Liofilización. Esa pregunta de examen. Podrán decir, pero son procesos, sí, pero son operaciones militares que se hacen. ¿Ya? Muy bien, entonces, recordando esto, que la reducción del tamaño de partículas se hace a través del uso de un molino o de un mortero, prácticamente estamos hablando de la práctica que hicimos la semana pasada. Hay algunos productos, el mentol, el decanfor, que tienen esa particularidad de sublimarse. Pero tienen un tamaño de partícula. Y de hecho, nosotros en algún momento, por ejemplo, el ácido bórico también lo hemos tamizado, ¿no? El ácido bórico también lo hemos disuelto, lo hemos incorporado en un líquido. Pero si yo quisiera disminuir el tamaño de la partícula, teniendo esas características, y tengo estos dos productos, por ejemplo, estoy haciendo un mentolato, estoy haciendo un Big Vaporub que contiene los dos, y quiero uniformizar el tamaño de partícula para que en ese Big Vaporub, en ese mentolato, no me queden grupos. ¿Cómo lo haría? Lo podría poner junto por separado. Por separado. O sea, siempre piensen en la característica del producto. Yo se los he anticipado. Es un producto, son esencias, son aromas que vienen sólidos, pero que si yo los muelo se están sublimando. No están pasando por el estado líquido. Si ustedes dejan el decanfor, el mentol encima de la mesa, lo van a oler y van a ver que de repente no se pone líquido, sino que de repente se sublima. O de repente el mentol se comienza un poquito de agua y después se va, como bonitas, ¿no? Entonces aquí lo conveniente, claro, es molerlo por separado. Pero de repente por ahí alguien me va a decir, yo esperaría que usted me diga en qué medio o en qué base lo va a incorporar para disolverlo. Por ejemplo, lo puedo poner en agua. Por ejemplo, lo puedo poner en vaselina. Y ahí con temperatura, bien, ¿cierto? Como ustedes hicimos una operación de filtrado, ¿no? Todavía. En el laboratorio hemos hecho filtrado, ¿no? Filtrado al vacío, ¿no? Filtrado de esencias aromáticas, ¿no? Los aceites, ¿no? Filtrado de manteca. Y también hemos hecho la recristalización. ¿De qué? Del ácido benzoico. Del ácido benzoico, que tiene muchas características muy similares al mentol y al decanfor, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que puedo hacer. Y esta pregunta puede ser pregunta de examen. Si quieren profundizar más, hagan esta misma pregunta a la inteligencia artificial, a ver qué les sale. Háganlo ahorita, a ver. Y de frente vayan al día. Hagan la pregunta tal cual. Quien le encuentre primero me la lee.
sale que el estudiante no debe moler el mentol y el alcanfor juntos. Ya está. Número 1. El estudiante, No debe moler el mentol y el alcanfor juntos. o sea, tiene que hacerlo por Separado. Ya está. No me equivoqué. ¿Qué más? Nada más. Eso se debe que tanto el mentol como el alcanfor son sustancias eutécticas, Técnicas, claro. es decir, al mezclar y triturar juntas pueden formar una mezcla que se vuelve pastosa o líquida. Así es. Hasta puede eclosionar, ¿no? Dice que se debe hacer: triturar cada sustancia por separado, luego mezclar cuidadosamente los polvos obtenidos y en algunos casos se puede agregar un absorbente o diluyente como lactosa, talco o almidón para evitar la mezcla se humedezca. Ahí está. Entonces, debo de conocer a dónde lo voy a incorporar. Porque, oye, si yo hacía la adrede, le pongo lactosa, y si el producto final no lleva lactosa, ¿cierto? Entonces, importante es, número 1, pues por separado, por las propiedades que tiene. Y número 2, oye, puedo recurrir a utilizar la base o el medio en donde al final va a estar el producto. Acuérdense, esto ha sido benzoico. ¿No? Ahí, por ejemplo, yo puedo recristalizar. El ácido benzoico, cuando lo utilizamos, no estaba en cristales, estaba medio granuladito. Y lo recuperamos como cristales. Yo he visto el informe de algunos de ustedes, bueno, de algunos de los grupos, y han logrado recuperar casi toda la cantidad que inicialmente utilizamos. ¿No? Porque usamos 0.5 o 5 gramos, creo. 5 gramos, ¿no? Usamos 5 gramos, ¿sí? Si no me equivoco, ¿sí? Fue 5 gramos, ¿no? O 0.5 gramos. A ver, ¿quién ha hecho el informe? ¿Cuánto fue lo que usamos? ¿0.5 o 5? 0.5 o 5, a ver, busquen sin miedo. Mira, yo no me acuerdo en una semana. Y ayer estoy viendo sus informes. 0.5. ¿Y cuánto recuperamos algunos? 0.3. Algunos llegado a 0.4. O sea, hemos logrado recuperar todo el ácido benzoico. Quizás, si le hubiéramos dado más tiempo, ¿sí?, a la sobresaturación, hubiéramos recuperado todo. Sino que bueno, el tiempo de la universidad es crítico, ¿no? Muy bien, entonces básicamente lo que estamos revisando hoy en día es en qué consiste la reducción de tamaño de partículas, en dividir las partículas según el tamaño que requerimos para uniformizar, ¿no? ¿Cómo podría utilizar la molina en la industria farmacéutica? Bueno, justamente la utilizamos para uniformizar el tamaño de partículas en fabricación de formas farmacéuticas sólidas con el objetivo de que tengan una mejor distribución al momento de hacer la mezcla. Para aumentar también el área superficial de contacto que tienen estas sustancias en la zona de acción. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que se absorba más eficientemente y en una mayor cantidad. ¿Y qué se entiende por molienda? Bueno, dividir la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, básicamente estamos hablando que el concepto de moler o reducir el tamaño de partícula es un tipo de desintegración mecánica, así como existe la desintegración física o la desintegración, por ejemplo, en los jugos gástricos, que se hace a través de un líquido en donde el producto sólido primero comienza a absorber agua, comienza a los componentes, los excipientes, por ejemplo los almidones, comienzan a quitar agua para que se vaya hinchando esas partículas y revienten un medio líquido y comience a desintegrarse la tableta. Nosotros aquí también en físico, sin utilizar un medio líquido, a través de un proceso mecánico podemos desintegrar mecánicamente los sólidos en esta operación. Y lo hacemos justamente para obtener partículas más pequeñas. ¿Por qué es importante el tamaño de partículas? Ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque a menor tamaño de partícula, número uno, durante un proceso de fabricación va a facilitar y va a asegurar una distribución homogénea. Número dos, a nivel
de liberación de los principios activos una vez ingeridos, pues va a facilitar justamente la desintegración y la liberación del principio activo. Y esto va a favorecer, desde el punto de vista farmacocinético, a una mejor absorción del medicamento o de la sustancia farmacológicamente activa. ¿Dónde puedo utilizar esta operación unitaria? En la fabricación de formas farmacéuticas sólidas, por ejemplo comprimidos, por ejemplo tabletas, por ejemplo polvo, por ejemplo granulados, ¿ya? Por ejemplo en las cápsulas también. Entonces esas son pues las ventajas también que se tienen. O sea, la propia finalidad de la operación unitaria de reducción del tamaño de partícula son las propias ventajas. Aumenta la dispersión, aumenta la velocidad de disolución, facilita la reacción química si es que se desea obtener esto, facilita un proceso extractivo, mejora la biodisponibilidad del producto, aumenta el área de cobertura, área superficial, en donde va a estar en contacto el fármaco, permite obtener pues, preparados orgánicos como polvos simples y compuestos y facilita la mezcla de productos sólidos. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de estos tipos de operaciones con los cuales puedo reducir el tamaño de partícula. Y básicamente la diferencia entre ellas va a estar en los tamaños de partícula que yo puedo obtener. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la fuerza, de la presión que hagamos para poder triturar los polvos. Y en el caso de utilizar molinos, va a depender de la velocidad con que giren estos molinos y también en la forma que van a tener los propios molinos, que pueden ser cuchillas, que pueden ser de martillos, que pueden ser de rodillos, que pueden ser de púas, que pueden ser todos los tipos de molinos que hemos visto y hemos revisado en la práctica de la semana pasada. Entonces así tenemos la molienda, operación unitaria que tiene por objetivo reducir el tamaño de partícula de los sólidos, ¿no? Básicamente utilizados en la fabricación de tabletas o de granulados. Podemos obtener diferentes tamaños de partículas, muy gruesos, finos y muy finos, dependiendo del tamaño de partícula de cada uno de ellos. ¿Dónde hacemos esta separación de tamaño de partícula? ¿Tamizado? En los tamices. Eso sí hacemos en los tamices. La separación. ¿Ya? De hecho, hoy vamos a hacer un proceso de granulación. Por ejemplo, una de las cosas que no sé si se las encargué en la práctica pasada, en donde hablamos de estos temas de molienda, era ver si podíamos tamizar para hacer la curva de Gauss, pero creo que no nos dieron más de un tamiz por mes, ¿no? Hoy, si nos dan más de 1, 2, 3 tamices o tamaños de tamices, vamos a buscar hacer algo de esto, porque el granulado, hoy vamos a hacer una granulación, o sea, vamos a hacer el inverso, vamos a hacer el aumento del tamaño de partícula, pero también lo vamos a poner a secar. Entonces, como vamos a tener tiempo, porque esto ya ustedes tienen práctica en cómo hacer la granulación, cómo hacer la bolita, ¿no? A ver si logramos juntar los tamices y hacemos la famosa curva de Gauss para que vean cómo también los granulados podemos encontrar finos y podemos encontrar gruesos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, método de reducción entre dos superficies sólidas, trituración o desgarramiento. En una superficie sólida, impacto 8. No en una superficie sólida, sino por acción de un circulante, por ejemplo, como los molinos coroidales. Y la aplicación no mecánica de la energía, por ejemplo, como choque térmico, fragmentación explosiva. Equipos empleados. El equipo para la pulverización es necesario elegir adecuadamente el sistema. Generalmente utilizamos morteros, molinos de pulverizaciones, para lo cual, como siempre les digo, debemos de conocer las características físicas y químicas de cada uno de los insumos y también sus bondades y desventajas. Es por eso
que siempre es importante conocer y trabajar con la ficha técnica y con la hoja de seguridad. ¿Ya? Algunos factores que hay que tener en cuenta cuando vamos a pulverizar un producto, ya que no solamente hablamos de características físicas químicas, sino también de toxicológicas, por ejemplo, de la abrasividad del producto, la corrosividad, si es un producto que se puede oxidar, si es un producto higroscópico, si es inflamable. ¿Por qué? Porque en función a ello vamos a tomar la decisión de ver de qué tipo de trituración, de pulverización, de molienda vamos a utilizar. Así como existen molinos de alta velocidad, también existen molinos oscilantes, en donde la trituración se hace un poco más lenta. Tiene rodillitos, tiene varillas, pero no giran a alta velocidad, sino giran de una manera lenta. Eso, por ejemplo, yo lo puedo utilizar cuando voy a trabajar productos abrasivos, cuando voy a trabajar, por ejemplo, productos que tienden a formar mezclas violentas o aquellos productos que son inflamables. ¿Para qué? Porque la velocidad y la fricción, ¿qué me genera? ¿Qué me genera, Andrea? ¿Y la fricción que me genera? Un aumento de temperatura me genera. Entonces, si yo en un molino de alta velocidad pongo un producto que es inflamable, cuando genere calor puede decrepitar, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante conocer estas características. Bueno, el más conocido para uso en laboratorio es el mortero. A nivel industrial, los molinos, que pueden ser de rodillos. Ya ustedes se han explayado cuando han hecho su informe de la práctica pasada. He leído los 3 informes y ya se han explayado en la definición de esto, ¿no? Cuando han hecho su introducción, cuando han hecho su resumen, ¿no? ¿Sí? Me miran con cara de incredulidad, o sea, ustedes no lo hicieron en el informe. Sí lo han hecho, ¿no es cierto? Entonces, simplemente vamos a repasar, ¿sí? ¿No? ¿Qué tipos de molinos hay? Molinos de rodillos. Si es un molino de rodillos, ¿por qué está compuesto? Por rodillos. ¿Cuál es la ventaja? Sí, porque son los más económicos. Como desventaja es que al ser molinos de rodillos, que son oscilantes, pues se obtienen un tamaño de partículas grandes, no tan finas, porque para que se produzcan finos tiene que haber velocidad, tiene que haber impacto. Y si tenemos un molino de rodillos que por lo general es oscilante, ¿no? Entonces el tamaño de partícula va a ser grosero, que no quiere decir que sea malo, porque va a depender también de lo que nosotros estemos buscando. A veces necesitamos partículas groseras, ¿no? Para un mejor entrelace al momento de comprimirlas, por ejemplo. Si yo quiero algo más compactado, pues lo pulverizaré más para que tenga una mayor dureza. ¿Ya? Bueno, también existen los molinos mecánicos de martillo y de cuchilla. Normalmente estos son los más utilizados en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque en un solo equipo tengo los 2 tipos. Porque la cuchilla no es filuda en ambos extremos, es filuda en uno de ellos, y como se abre en B para generar el filo, la otra parte es plana. Y esa parte plana, cuando yo invierto la colocación de la cuchilla, queda expuesta para moler. Entonces, yo puedo moler por corte o por impacto. Y esto me va a permitir obtener diferentes tamaños de partículas. Y como lo tengo en un solo equipo, bueno, es más económico, es más eficiente que un molino de rodillos. ¿Cuál es la ventaja también que tiene este tipo de molinos? Que viene siempre con motorreductores. Al ser diseñado para que actúe como impacto o como corte, pues yo tengo que regular la velocidad para poder también con esa velocidad obtener diferentes tamaños de partículas
dependiendo de la posición en que ponga el martillo o que ponga la cuchilla. ¿Ya? Entonces, esas son las ventajas que tiene este molino. Por lo tanto, si es un molino que puedo regular la velocidad, que puede cortar y que puede golpear, es muy útil cuando uso formas sólidas duras, piezas cuando quiero triturar, cuando quiero moler piezas duras. ¿Ya? Por ejemplo, un granulado después de secado. ¿Por qué? Porque ya está aglutinado, ya está adherido, ya está como una boca. Por ejemplo, me salió mal la tableta, tengo que reprocesarla. Ya la tableta, a pesar de la dureza propia que tiene por el proceso de granulación, ha recibido una fuerza que es la fuerza de compresión, que le da más dureza. Si me salió mal y quiero recuperarla, la tendría que moler. ¿Qué molino utilizaría? Recomendable no de martillo, cuchillas. ¿Ya? ¿Qué otro molino más tenemos? Bueno, el molino de púas, ¿no? Ese es un molino de plato. No muy usado en la industria farmacéutica, pero que sí, bueno, es importante cuando yo quiero pulverizar y obtener polvos muy finos, ¿no? Por ejemplo, partículas que me pueden llegar hasta las 30 micras. Y también es muy útil porque puedo utilizarlo en sustancias que son termolábiles. Siempre recuerden que un proceso de pulverización genera calor. Entonces, si yo estoy frente a un producto que se descompone por acción de la temperatura y es necesario molerlo, tengo que buscar un equipo adecuado. No podría usar el de martillo y cuchillas. Sí, podría usar el de molino quizás, pero el más recomendable es el mecánico de pulverización. ¿No? ¿Por qué? Porque al ser discos que giran en un mismo tiempo, mientras que la ruta, el estator por donde va a pasar el polvo se mantiene fijo, pues hace que las partículas no tengan mucho movimiento y simplemente se vayan pulverizando por el giro del disco. Entonces esto me permite pues conseguir partículas finas y por ejemplo trabajar sustancias que son termolares, ¿no? Okay. Y siempre recordando que esto va a ayudar. ¿Por qué? Porque son las púas las que chocan entre sí y son las que están en contacto con el producto a micronizar. Luego también tenemos molinos neumáticos o micronizadores de aire líquido, ¿no? Aquí, por ejemplo, la pulverización se logra por impacto entre las partículas y cuando chocan con las paredes del aparato. Aquí no hay un disco, aquí no hay un rodillo, aquí no hay un martillo que choque entre los productos. Aquí lo que se está golpeando son los productos entre sí. ¿Por qué? Porque generalmente al ser un molino neumático hay un ingreso de aire. Y ese ingreso de aire hace que las partículas comiencen a flotar. Entonces, ese flotar de las partículas cuando se encuentran en el ambiente y comienzan a chocar, hace que vayan por golpe, por impacto, reduciendo el tamaño de partículas. Por lo tanto, incluso estos tipos de molinos tienen la posibilidad de calentarse. ¿Ya? Tienen un micronizador en forma de líquido, por lo tanto tienen ingreso de entradas independientes del sólido y de aire. Entonces, el aire entra con una presión, con una fuerza de velocidad a través de los orificios, arrastra las partículas, las pulveriza por impacto y luego las saca por una salida, ¿no? Previamente filtrada y cae en el recipiente. Aquí podemos obtener partículas muy finas justamente por el impacto que se da entre ellas. Otro tipo de molinos es el molino de bolas. Aquí tenemos algunas partículas más grandes, está compuesto por un cilindro hueco de tamaño variable, con el interior hay una cantidad de bolsas y que se van seleccionando de acuerdo al material que se va a pulverizar. Al girar el cilindro, las bolsas también giran, se golpean entre sí y sobre el sólido, obviamente, pulverizan. También tenemos el molino de platos o discos.
que es muy similar al que hemos visto anteriormente, que son de velocidad lenta, por lo cual vamos a obtener partículas muy groseras. Acuérdense siempre de esto: cuando la velocidad de un molino es baja, las partículas son más gruesas. A mayor velocidad, partículas más finas. ¿Ya? Cuando queremos, por ejemplo, también disminuir el tamaño de partícula en emulsiones, en coloides, podemos también utilizar molinos, pero acá son molinos ya coloidales, en donde básicamente lo que va a suceder es que la constitución que tiene este tipo de molinos, de tipo cónico, que encajan sobre una sobre otra, hacen un movimiento giratorio, ¿no? El que está en la parte inferior y el que se encuentra en la parte superior permanece estático. De tal manera que al tener una alta velocidad podemos obtener partículas de 1 a 10 micrómetros dependiendo de lo que uno interese. ¿Ya? Aquí es muy utilizado, como les digo, para las emulsiones, para los ungüentos, para las pomadas, ¿no? Cuando voy a recircular y a uniformizar el tamaño de la partícula dentro del medio semisólido. Muy bien, entonces básicamente hemos hecho un repaso de lo que hemos visto. Entonces, podemos disminuir el tamaño de la partícula en sólidos y también en algunas formas líquidas, como son aquellas que son básicamente de consistencia coloidal, como las emulsiones, como las cremas, como los ungüentos, en donde para ellas existe un molino especial que es el molino coloidal, que va a disminuir el tamaño de las partículas que están suspendidas o disueltas en estos vehículos grasos. Y los demás, cuando son formas sólidas. El más utilizado, el molino de martillos y cuchillos. ¿Ya? Y también cuando granulamos el producto húmedo y tenemos que ponerlo en estufa o llevarlo a una secadora de lecho fluido, usamos el molino de rodillos, que tiene una menor velocidad y que desde el cual se pueden poner mallas más gruesas para que pueda pasar, digamos, la partícula húmeda sin que se obture la malla y podamos colocarla así en la estufa o en el equipo de secado para facilitar y obtener un producto seco en menor tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Esto es básicamente un repaso. Entonces ya sabemos la importancia de cada una. Hicimos en la práctica la trituración de las plantas medicinales también, que lo hicimos por corte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Como ustedes no hicimos el tema de la anís, la manzanilla. Secado, sí, ¿no? Sí, secado, ¿cierto? Secado. Pero antes de ponerla a secar, ¿qué hicimos? Separamos la flor, cortamos las hojas, ¿correcto? Las pesamos y las colocamos. O sea, siempre hay un proceso previo cuando se va a secar. ¿Ya? Muy bien. Hemos dejado como tarea un foro adicional. Este foro y la práctica de hoy ya van a la evaluación continua 3, no van, como han podido ver, no han entrado en esto de acá, ya van a la evaluación continua 3 y seguramente pues también serán parte del examen final ya, pues, ¿no? No del parcial, ¿no? No, sí, del parcial sí. Estamos en la semana 7 del parcial sí. Después del domingo a tiempo programado, no tienen tiempo para Sí, lo mismo iba a decirles, ¿no? Ustedes recién ayer me acordaron los informes y me han hecho trabajar hasta tarde. Entonces, le habíamos dicho, por favor, hasta el domingo. ¿Ya? Entonces, como esto va a entrar en el examen parcial, y el examen parcial para ustedes es el día martes, ¿sí? Si quieren para que estudien, yo le he puesto hasta el día domingo 17. ¿Ya? Abierto. Para que puedan avanzar. ¿Ya? Bueno, ya saben cuál es el tema, ahí está la página, ya saben cuál es la metodología. ¿Alguna pregunta? Sí, seguro. Foro 7.
mismo, porque a ver, esta es la importancia de la solubilidad, ¿no es cierto? Y el otro, ¿cuál era? Creo que otra era la importancia de la estabilidad, me parece. A ver, ¿era solubilidad o era estabilidad? Estabilidad, pero creo que es antiguo el de solubilidad, es anterior. El que ustedes opinaron fue, Estabilidad. ya está, ahora es solubilidad. De repente lo que está hablando en la página. A la página puede ser. Ya. ¿La semana pasada? La semana pasada fue estabilidad. A ver, la página. Bueno, a ver, vamos a ver. Si no, ya se salvaron porque no había nada. Sí, lo Vamos mismo. a verificar. El 5. Pero en el- Importancia de la solubilidad. Pero en el 5 nos da páginas del 50 al 55. Claro. En cambio acá nos da del 42. Es otra página. Ajá, del 42 al 50. Claro, es otra página. Son otras consideraciones. A ver, vamos a revisar el texto. El texto. Ahí está. Ah, es el libro. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Ahorita no. Ahí los Me 9. están haciendo preguntas. A ver. Profesor, si lo revisamos abajo, porque es las 9. Las 9. A 8:40 empieza el laboratorio y usted tiene que marcar, creo, el laboratorio. A ver, vamos a ver. Vamos a marcar una. 8:40, ¿no? Ajá. Ya, ¿quién falta? Solamente falta Gamarra. Gamarra, ¿no? ¿No? Sí. Ya les marqué. Yo acá estoy bien. Ya estamos. Vamos a ver. ¿Qué página es la que dice? ¿De cuál, profesor? ¿De las 7? De las 5. De las 5 dice las 50 a las 55. De las 50, A las 55. claro, ahí hablaba de la importancia de la solubilidad. Ajá. Ya, y ahora es De la 42 a las 50. de la 42. A las 50. Acá estamos hablando del tamaño de partícula, del 42. Ya, lo revisamos abajo. Ya. Abajo lo revisamos.